Bienvenidos a Zoe Podcast, Viviendo en su Gracia. Yo soy André. Y mi nombre es Hazel. Y este espacio nace del corazón de la iglesia Zoe para poder compartir un poco acerca de lo que vamos viendo semanalmente y poder también hablarles acerca de nuestras experiencias. El tema de hoy, ¿sabes? Es interesante. Más o menos te voy a dar una pista para que te hagas una idea. Es el tema favorito de los padres. Ya, esto se pone candente entonces porque de verdad va a estar bravo, ya me imagino. Sí, y vamos a estar hablando acerca de la obediencia a los padres, que es algo que hemos estado viendo, pues, ¿no? En estas semanas. ¿Sabes? Cuando yo estaba escuchando, pues, ¿no? Las prédicas y las enseñanzas, le decía, pues, ¿no? Al salir a mi mamá, le digo, ay, mamá, ojalá que no hayas estado atenta, porque me habían caído varias y habían varias cositas que el Señor iba hablándome, pues, ¿no? Y me iba motivando a cambiar. Pero de verdad ha sido muy bueno recordar todos estos temas. Sí, hay veces en las que nosotros podemos leer la palabra de Dios y es cierto, ¿no? Como que vemos como que todo es santo y puro y es verdad. Pero vamos a hablar desde la perspectiva en la experiencia nuestra. ¿Cómo es la obediencia a los padres? Vamos a ver primero el trasfondo bíblico. Vamos a leer Efesios 6, del 1 al 3. A ver, Efesios 6 del 1 al 3 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así es. Es interesante ver cómo hay un orden, ¿no? Primero, obedecer, cómo lo ve Dios. También habla acerca de después que obedeces, viene la honra hacia el padre y a la madre. ¿Y cuál es el resultado? O sea, primero es la obediencia. Y dice, en el Señor, porque hay veces en los que nosotros como hijos no nos gusta. A mí me ha pasado muchas veces que mi papá me da una dirección, me ha dicho algo y yo lo he hecho, pero a mi manera. Y algo que les revienta a los padres es cuando nosotros como hijos hacemos las cosas precisamente como nosotros queremos. Y después mi papá me decía, pero así no te he dicho. Y a veces puede haber esa mala comunicación o nosotros también, ¿no? No preguntamos o asumimos que sabemos todo. Entonces pensamos como que ya sí estoy obedeciendo, pero realmente no es así. Y yo recuerdo que algo que me decía mi mamá bastante era que la obediencia era completa, era inmediata y se hacía de buena voluntad, ¿no? De buena gana. Y es algo que me sirvió. A veces ella nos decía algo, pues, ¿no? Y uno estaba así como que ya lo hago, pero lo hago cuando yo quiero, ¿no? Y en realidad lo que la Biblia nos enseña es pues honrar al Padre, ¿no? Y uno los honra también incluso en estos aspectos, ¿no? Que cuando ellos nos mandan a hacer algo, poder pues nosotros también seguir a la dirección que ellos nos están dando. Y de repente creo que yo por un tiempo lo vi como un tema a veces de control, ¿no? Y yo no me gustaba de repente sentirme así como mandada y que me decían qué hacer. A todos nos pasa. Sí, y yo después me doy cuenta, ¿no? En el amor de Dios también al traer esta dirección, porque conforme he ido creciendo me he dado cuenta que ser padre tampoco es sencillo, ¿no? Y que el papá no te da como que una dirección así porque se le dio la gana, ¿no? Sino que siempre hay una razón por la que nos están pidiendo hacer las cosas. Entonces el Señor nos manda también a honrar eso, ¿no? A honrar ese sacrificio, a honrar el trabajo que ellos hacen también por nosotros con nuestra obediencia, que es algo que yo creo que todos los padres aprecian. Así es. Sí, porque es muy diferente solamente leer la palabra y como que ya verlo desde la perspectiva de nosotros mismos como hijos. Dios ha puesto la autoridad sobre nosotros, que son nuestros padres. Y obviamente la primera autoridad que tenemos es la de casa, ¿no? Nuestros padres, que son personas que, por ejemplo, a veces obviamente los vemos discutir, fallan, pero eso no quita la autoridad que Dios les ha dado. Y me ha pasado a mí, por ejemplo, que mis padres cuando no venían a la iglesia, yo estaba pasando por una situación y yo decía, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, cuéntaselo a tu papá. O sea, dile a tu padre cómo te sientes, qué es lo que estás pasando. Y yo decía, pero ¿qué consejo me va a dar mi papá o mi mamá? ¿Qué me podrán decir si es que ellos no están congregando o ellos no están recibiendo de la palabra de Dios? Y yo estaba como que poniendo de lado la autoridad que Dios había puesto. Y cuando yo decido realmente ya obedecer y contárselo a mi papá, de verdad que para mí fue un peso que bajó por completo por la dirección que él me dio y creo que fue de parte de Dios. Y ahí entendí que Dios también trabaja de esta manera. Entonces, el obedecer
en el Señor es algo muy bueno, pero desde la perspectiva nuestra a veces como que solamente vemos al ser humano, ¿no? A papá o a mamá, tú te equivocas, tú también haces esto, haces lo otro, y ahí es donde a veces fallamos y no podemos aprovechar la manifestación de lo que Dios también quiere. Sí, y justo eso es algo que, bueno, también me decía bastante mi mamá, porque ella lo que siempre nos recalcaba era que no solamente me decía, soy tu mamá cuando hago las cosas bien, ¿no? Sino que la Biblia te manda a honrarte incluso cuando puedo fallar, cuando me equivoco también. Y eso sirve muchísimo en el tema de moldear carácter, porque claro, o sea, cuando la mamá hace todo bien o el papá está en lo correcto, ya uno entiende, ¿no? Pero a veces hay cosas que nos parecen injustas y obviamente se parece, aparentemente la desobediencia o no seguir al pie de la letra lo que nos piden parece lo más lógico, ¿no? Porque a nuestro punto de vista no, ¿verdad? No, es como que no, ¿por qué me estás pidiendo hacer esto? Pues, ¿no? Y de verdad que a mí me sirvió, porque cuando yo entendí que la obediencia se la debía a mis padres, primeramente porque la autoridad vino de Dios. Ajá, Entonces yo quiero honrar a Dios y tengo que honrar también a mis padres, ¿no? Entonces eso me sirvió mucho también a cambiar la forma en la que veía las cosas y a cultivar un espíritu más manso, un espíritu más obediente, pues. Y entonces cuando mi mamá o mi papá de repente me decían algo que ya como que a mí no me parecía, entonces yo recordaba eso, pues no, decía, es cierto, o sea, ¿qué mérito tengo si le obedezco solamente cuando es fácil obedecer, ¿no? Y es algo que pues no se me complica, pero cuando me piden algo que me cuesta, entonces es un poco más difícil, ¿no? Y ahí es donde yo estoy moldeando mi carácter para poder obedecer. Y después cuando también venga dirección de parte del Señor directamente, ¿no? De hacer algo que de repente no me guste, pero sé que tengo que hacerlo o dejar de hacer algo, entonces también se hace más fácil cuando uno ya ha practicado, ¿no? Porque la obediencia es algo que se aprende. Y me encanta que la Biblia habla de eso incluso de Jesús. Entonces, que este versículo, pues, ¿no? En Hebreos, que dice cómo Jesús aprendió incluso él a ser obediente y obediente hasta la muerte. Entonces es bonito ver también cómo nuestro mismo Señor pues no nos da este ejemplo de obediencia, incluso cuando algo no nos apetece o no nos nace. Sí, porque es muy cierto lo que dices, porque precisamente Jesús es Dios y Él antes de obviamente venir, a Él nadie obviamente le cuestionaba, Él daba dirección. Sin embargo, cuando estuvo en esa tierra fue hijo, y como hijo también tuvo que aprender a someterse no solamente a Dios, sino a sus padres naturales que Dios había puesto, ¿no? José y María. Entonces es muy interesante ver cómo nuestro Señor Jesucristo, tomando la forma de siervo, como dice Filipenses 2, Él no objetó, no como, ¿por qué tú me vas a mandar a mí? Si yo soy Dios, ¿no? ¿Por qué tú me vas a dar alguna dirección? ¿Por qué tú me vas a decir, ¿sabes qué? Hijo, haz esto, haz lo otro. O sea, Jesús no se puso en ese plan. Inclusive, cuando ya estaba en el ministerio, pagaba los tributos. No decía, ¿por qué me van a cobrar a mí si yo soy Dios? O sea, Él mismo aprendió a someterse. Y me gustó bastante lo que dijiste, que nosotros vamos formando carácter. Porque precisamente mientras vamos creciendo, a veces creemos que nosotros nos podemos comer al mundo, ¿no? Porque papá y mamá nos dan todo, pero a veces nos olvidamos los sacrificios también que ellos hacen, esos sacrificios los cuales les impiden también a ellos realizar sus sueños, por ejemplo, para que nosotros los realicemos, y ellos en ese amor grande que nos tienen, dan de todo para a nosotros vernos felices, y ellos los que esperan también es la obediencia. Como decías, a veces nosotros no respondemos de la mejor manera porque no entendemos que primero es un mandato de Dios. Es un mandato que Dios mismo nos dice, ¿sabes qué? Obedecen al Señor. ¿Por qué? Porque esto es justo. Esto es justo delante de Dios. Y cuando entendemos eso, ya la obediencia no se hace cargosa. Cuando entiendes que una dirección que viene de un padre es como, no sé, tú tienes tu hijito y ves que está pequeño y se está acercando un tomacorriente, ¿no? Y a veces tú le puedes decir, no sé, Juancito, no te vayas, ten cuidado. Pero tú ves que se sigue acercando, porque a veces somos tercos, ¿no? Y le voy a decir, Juan, no te acerques ahí. Y cuando ya ves que quiere meter los dedos, tú vas y accionas. Y a veces nosotros no entendemos esas direcciones, no entendemos, y necesitamos saber de que la obediencia nos ayuda a formar carácter también y nos prepara para el camino en cuanto después en la universidad o saliendo para trabajar, para someternos a otras autoridades,
porque la primera autoridad son nuestros padres. Y es maravilloso lo que dijiste también acerca del carácter. Sí, y esto es algo que se tiene que formar pues desde que uno es pequeño, ¿no? Y va creciendo, irse acostumbrando a seguir esta guía que viene por parte de los padres, ¿no? Porque yo creo que cuando uno es niño, los retos o los desafíos o digamos las tentaciones que uno se encuentra son menores, pues no comparadas con las que uno enfrenta de más grande. Entonces, si yo me acostumbro a oír la voz de mis padres, porque la Biblia dice, pues no, en Proverbios que oigas la enseñanza de tu padre, que no desprecies el consejo de tu madre. Entonces, si yo me acostumbro a hacer eso desde joven, entonces cuando me enfrente a decisiones más complejas, voy a estar mucho más preparada y más dispuesta también a escuchar lo que ellos tengan que decirme. A mí, por ejemplo, algo que me pasó bastante y el Señor me enseñó con respecto a esto fue que a veces uno cuando es chico, ¿no? No, me acuerdo que yo decía, pues, no, yo ojalá que fulana fuera mi mamá, y le decía eso a mi mamá, y cuando me llamaba la atención, a veces no me dejaba comer dulces, y a mí me encantan pues los dulces, y entonces yo conocía pues gente que de repente salía pues no siempre a comer, y ojalá que fulana fuera mi mamá, porque ella sí me daría dulces, y me daría esto, y tal, ¿no? Y de pequeño uno no entiende, ¿no? Yo me acuerdo que una vez ya dije, no, me voy de la casa. Ya no, yo no quería. Te rayaste. Sí, me voy. Y estaba chica, pues, y mi mamá me dijo, listo, yo te voy a ayudar todavía. Entonces, yo agarro mi mochila y empiezo, pues me dice, ya, mete un pantalón, mete cositas, pues no, tu ropita, ya pon ropa interior, pon bastante ropa interior porque nadie te la va a lavar en otra casa. Y iba pensando. Y entonces me empezó a decir varias cosas que iba a tener que hacer yo por mi cuenta porque mi mamá y mi papá ya no iban a estar ahí, ¿no? Y me decía, pero diles que te den esto, no diles que te lleven a tu colegio para que puedas seguir aprendiendo y toda una serie de cosas. Y yo me iba así, pues cada vez caminaba más lento a la puerta. Y después ya pues, me dice, ya pues hijita, qué pena, que ya nos tenemos que despedir, me abraza, todo yo no. Y ella la abraza, no mamá, yo sí me quiero quedar, yo sí los amo. Después de que uno ya ve todo lo que el papá hace por uno. Y ya pues no, creciendo, yo recuerdo que a veces pensaba, pues no, cuando estaba, pues a veces compartía momentos bonitos con mi familia y me ponía a pensar y le daba gracias a Dios, ¿no? Por la familia que tenía. Y recuerdo que en una de esas ocasiones yo estaba también leyendo Efesios y entonces llegó este versículo que dice que Dios hizo todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, justo estaba meditando acerca de ese tema antes y cuando yo llego a este versículo, el Señor me habla, pues, ¿no? Y me hace entender que Dios había diseñado a mis padres para mí y a mí para ellos. Entonces eran justo lo que yo necesitaba y yo soy lo que ellos necesitan también, ¿no? Y a veces uno puede de repente como que quejarse, ¿no? Y renegar porque mis papás esto o porque mi mamá tal cosa y no se da cuenta que realmente es justo lo que nosotros necesitamos y surgen todos estos roces porque el Señor sabe que los necesitamos para moldearnos, que de repente en otra casa pues no sé, no sería lo mismo, ¿no? Pero nuestros papás son exactamente lo que el Señor ha puesto y tienen la guía que Él ha dispuesto, pues no, que nosotros recibamos en nuestra vida y que pues nos va a ser útil, ¿no? en las cosas que nos enfrentemos. Sí, eso es verdad. Y es maravilloso verlo también desde esa perspectiva. Ahora, ¿cómo aplicarlo hoy, no? ¿Cómo en hoy en día tomar la enseñanza bíblica? Porque si vemos, por ejemplo, José le hizo caso a su padre. A pesar de que él pudo decir, ¿sabes qué? Mis hermanos no me quieren, no me aman, me tratan mal, me hacen bullying. Pero se lo ganó a pulso, pues, porque era medio chismosito. Pero José pudo realmente decir, ¿sabes qué, papá? No quiero ir, no te voy a obedecer porque no me caen mis hermanos o siempre me tratan mal. Pero a pesar de ello, la respuesta de José fue, heme aquí. O cuando Isaí le habló a David y le dijo, ¿sabes qué? Ve y lleva eso a tus hermanos. Y ahí es donde se dio cuenta qué es lo que estaba pasando realmente con el pueblo, ¿no? Que toda la milicia no quería enfrentarse ante Goliat. Entonces, por la obediencia de ellos hacia sus padres, es que ellos llegan al puesto donde Dios los quería poner. Entonces, vemos cómo se cumple este orden de primero obedece a Dios en el Señor a tus padres y después viene la honra, porque la honra hay que recordar
que honra no es obediencia simplemente, o como que ya voy a hacer lo que Dios quiere. Honra es algo material. Es decir, honrar a tu padre y a tu madre es pensar en ellos y, no sé, comprarles un chocolate o llevarlos a comer, un pollito a la brasa, su lomo saltado, su cevichito, ¿no? Comprarle una blusa, un pantalón, unos zapatos. Entonces, la honra tiene que ver con algo material. Y es maravilloso ver cómo Dios comienza a guiarnos y a exaltarnos, porque primero es la obediencia. Entonces, en José, David lo vemos, y hay muchos testimonios en la palabra, pero hablando acerca de ellos, cómo Dios primero, ellos al obedecer, fueron exaltados y pueden honrar también a Dios y a sus padres de una manera distinta. Porque a veces decimos, ¿sabes qué, papá, mamá? No tengo para darte. O a veces pensamos como que papá y mamá son la billetera inagotable, ¿no? Y ellos ponen todo, nosotros ya tenemos como 20, 30 años y no pagamos pero ni el agua, pero no ayudamos en casa y no es algo que deba darse. Entonces es importante tener en nuestro corazón también que nosotros como hijos debemos aportar y todo parte desde la obediencia en el Señor. Sí. Es muy, muy maravilloso lo que Dios nos ayuda a entender en su palabra. De hecho que sí, la honra a los padres es clave. Yo cuando justo estaba pues escuchando y recibiendo todas estas enseñanzas acerca de la obediencia, la honra, me puse a pensar en cómo, con estas historias que mencionas justo, ¿no? Como cositas que parecían pequeñas y que parecían solamente un mandado más del papá, ¿no? Ve, haz esto, hijito, tal cosa. Resultaron ser piezas clave en las historias que Dios tenía para cada uno de ellos. Y yo estaba pensando, me acuerdo que llegué a la casa, me senté y estaba, piense. Digo, Señor, ¿de qué forma tan interesante has diseñado tú las cosas que funcionen? Porque a veces uno piensa que la forma de conseguir lo propio, de alcanzar mis metas, mis sueños, es trabajando para mí misma. Y Dios no lo ha diseñado tanto así, ¿no? Sino que puede Él ayudarnos a alcanzar lo que Él tiene, y ese es el medio, obedeciendo y sirviendo a otra persona, ¿no? Que de repente yo puedo pensar, si te obedezco a ti, es como si estoy trabajando para ti, estoy haciendo algo que te va a beneficiar a ti, pero realmente el Señor lo ha hecho para que también nos beneficiemos de ello nosotros, ¿no? Y cuántas cosas, cuántas oportunidades tendrá Dios para cada uno de nosotros que pueden ser alcanzadas si tan solo decidimos caminar en obediencia a nuestros padres, ¿no? Que son la dirección directa, y eso a la honra que tú decías también se me hace bien importante, porque yo creo que es algo que a veces se pasa por alto, el de honrar a los padres con los bienes materiales, ¿no? Y a veces uno está como que nada más tiene la mente enfocada en el respeto, ¿no? Sí, la obediencia, el respeto, no te voy a responder o te voy a, no sé. Y a veces uno está pensando que con las cosas que uno recibe, pero o sea, viéndolo a la luz de la verdad, pues no, de lo que enseña la palabra, la Biblia nos manda a hacer eso también, nos manda a honrar a nuestros padres con nuestros bienes, porque ellos también lo han hecho con nosotros. Ellos también de lo que han trabajado nos han dado a nosotros, y es bueno pues no poder reconocer toda esa labor, todo ese esfuerzo, sí, y contribuir y poner en sus vidas, y obvio no tiene que ser algo grande, yo sé, porque de repente pues algunos todavía están pequeños, ¿no? Algunos están estudiando, de repente todavía no trabajan, pero yo creo que siempre uno puede encontrar, pues no, dentro de nuestras posibilidades una forma de contribuir o de mostrarles a nuestros padres, pues no, que estamos agradecidos y que reconocemos el esfuerzo y la autoridad que de parte de Dios ha venido para nuestras vidas. Así es. Y yo creo que ya como que la audiencia viene y viene esta pregunta, ¿no? ¿Y qué pasaría si mi papá se equivoca o mi mamá se equivoca? ¿Qué pasaría si la dirección que papá o mamá me está dando está equivocado, o de repente yo obedezco y no es lo que se esperaba? Ciertamente la palabra de Dios nos ayuda, ¿no?, a poder discernir. Sin embargo, Dios es el más interesado, como decías, todas las cosas obran a bien para los que aman a Dios, es decir, para los que aman hacer su voluntad, para los que obedecen incluso en esta palabra, porque es un mandato, ¿no? Cuando dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, o sea, es un mandato directo. No es como que, a ver si tu papá se porta bien, si tu mamá se porta bien, o si todo le está saliendo bien a papá y mamá, como que ya, recién ahí obedece. Y yo creo que esto nos lleva otra vez a la gracia, porque
sí, los padres pueden fallar y pueden haber, pues, no cositas, de repente no van a saber aconsejarnos del todo bien, de repente acerca de algún área, ¿no? Pero la gracia del Señor está por encima de eso y Dios honra la obediencia. Entonces, al que lo honra, dice la Biblia, Él también honra. Entonces, caminar y decidir caminar en obediencia, pues, a nuestros padres nos pone también en esta, pues, no, bendición del Señor, en esta gracia de que a mí me encanta lo que dice la Biblia, pues no, que el Señor endereza nuestros pasos. Entonces, Así sí, es. puede que yo me esté torciendo, me esté traqueando un poquito, pero tengo a Dios, no estoy Así sola, es. estoy caminando en obediencia. Entonces, el Señor va a saber regresarme al camino, regresarme a lo que tengo que hacer. Entonces, lo mejor siempre es caminar pues con esta actitud, pues no, del corazón, y me encanta, pues no, al final me quedo con el ejemplo que nos da Jesús, o sea, porque yo leo todo lo que pasó Jesús antes de llegar a la cruz y yo veo que realmente él estaba en agonía Sí, es verdad. y dice la Biblia como él clamaba y él suplicaba y él le dice al Padre, pues no, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino lo que tú quieres. Entonces, el ejemplo, el mejor de los ejemplos creo que nos lo ha dejado él, ¿no? Y una pauta también para poder seguir. Sí, ¿verdad? Y es maravilloso ver esto. Y de verdad que para ya ir terminando con el podcast, yo creo que siempre nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él nunca increpó inclusive a Dios, porque hasta el final Él le dijo, ¿sabes qué, Padre? Si quieres pasa de mí esta copa. Y no porque no quería ir a la cruz, sino porque sabía que en ese momento Él iba a estar separado del Padre. Entonces, un hijo separarlo del Padre es algo doloroso. Entonces, Jesús le pide al Padre, pero le dice que no se haga mi voluntad. Entonces, como hijos también necesitamos entender, primero, Dios, ¿no? Señor, que se haga tu voluntad. Y si la voluntad es obedecer. Y para ir terminando ya, Proverbios 19, 18, dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinará sus vidas. Y en el versículo 16 dice, guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Despreciarlos te llevará a la muerte. Entonces, cuando Dios nos está hablando de algo directo como obedecer, Dios mismo se encarga de ayudarnos a nosotros como hijos. Hay veces en las que no vamos a entender, que creo que nos ha pasado un montón de veces. Hay momentos en donde no vamos a entender ni comprender por qué tengo que obedecer de esta manera o por qué tengo que hacerte caso, papá, mamá, ¿por qué me dices esto? O de repente, ¿por qué no te caen mis amigos? ¿Por qué no te cae esta persona si ni siquiera lo has tratado? Bueno, algo de parte de Dios está en nuestros padres. Y hay que entender de que es Dios mismo tratando también para con nuestras vidas. Sí, yo creo que con lo que me quedo es creer que la obediencia es el mejor de los caminos, ¿no? Así es. La honra es ponerse en un camino de bendición, ¿no? Y el Señor sabrá guiarnos, pues, ¿no? A sus planes para nosotros. Entonces, vamos ya terminando, creo yo, con este tiempo, pues, ¿no? Y esperamos también que haya sido de bendición para ustedes, que hayan podido recibir, aprovechar y sobre todo que pongan en práctica lo que están escuchando. Así es. Te animamos también a tener una conversación de repente con tus padres o sentarte a la mesa. Es cierto de que nosotros como hijos a veces no comprendemos todo, pero es muy importante también comunicarnos. Yo creo que hablar así y ser directos, ser francos, ser sinceros, va a ser lo mejor para a veces limar asperezas, comprendernos mejor y caminar también en la armonía y el amor que Dios pone en la familia. Listo, entonces nos vemos la otra semana, so vecinos. Bendiciones y hasta la próxima.